Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Vamos a seguir con nuestro estudio. Lo dejamos el miércoles pasado en el libro de los Proverbios. Vamos a hacer una rapidísima introducción para algunos que no estuvieron el miércoles pasado, situarnos en el lugar en donde estamos y así no perdernos, ¿vale? Tenemos aquí la tablita que nos va guiando durante todos estos libros y la era en la que estamos. Empezamos a partir de esta línea, abríamos la era de la monarquía y empezamos a leer los libros de Samuel que cuentan la monarquía, con el primero de los reyes que fue, aquí lo tenemos, Saúl, ¿de acuerdo? Y luego David. Y decíamos que esta historia de Saúl y David estaba contenida en los dos libros de Samuel, ¿de acuerdo? Cuando empezamos a leer el libro de Reyes, pues empezamos a ver también la vida de Salomón y nos detuvimos ahí porque Salomón tiene varios escritos. Bueno, el hombre escribía mucho, ¿verdad? Él tiene muchos escritos, disertaciones, ya leíamos, etcétera, etcétera, pero bíblicamente hablando tiene varios libros también. Igual que David tenía el libro de los Salmos, que lo vimos en su momento, Salomón tiene estos tres libros que tenemos aquí abajo: Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Así por eso nos hemos detenido en la línea esta cronológica, comparado, hemos hecho un alto aquí, más o menos en esta altura del libro, al principio de Primera de Reyes, cuando vimos la vida de Salomón, y al terminar sus días, entonces comenzamos a ver sus escritos. Al acabar estos tres escritos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, volveremos otra vez aquí a retomar la historia que traíamos cronológicamente para continuar con la historia. ¿De acuerdo? ¿Estamos centrados en lo que estamos haciendo? ¿O alguno se perdió por el camino? ¿No? Muy bien. El miércoles pasado, entonces, si no recuerdo mal, ya empezamos el libro de los Proverbios. Al menos los elementos, decíamos que era sabiduría, ¿verdad? Sabiduría para la vida, entendida bíblicamente, o como los hebreos entendían la sabiduría, que era no tanto la información, la acumulación de información, sino el saber tomar decisiones prácticas en la vida, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Esa sabiduría para saber qué es lo que debemos hacer. Vimos el autor, vimos el género literario, todo esto lo pasamos rápido. Ahora, énfasis, bosquejo, significado del libro y palabras clave, ¿de acuerdo? Así que lo dejamos aquí. Dijimos que hoy empezábamos a ver ya lo que era en sí el contenido del libro, que, bueno, por esta semana pues no hemos ido, o no sé si han hecho la lectura de algunos de los proverbios, no vamos a ver los 31 proverbios detenidamente, ¿verdad? Son parecidos. No sé si han leído algunos de ellos, como digo, pero no se preocupen porque no vamos a ir uno por uno, pero vamos a ir un poquito como por grupos, ¿de acuerdo? Los 9 primeros capítulos, los 9 primeros proverbios. Por cierto, te lo digo porque algunos tienen la costumbre de hacer esto. El libro de Proverbios tiene ¿cuántos proverbios? ¿Quién lo sabe? 31. Normalmente los meses del año tienen 31 días, o 30, pero bueno. Entonces hay muchas personas que tienen esta costumbre de se leen un proverbio por día, ¿sí? Un proverbio por día, y de esa manera en un mes se leen el libro de los proverbios, ¿de acuerdo? Se lo paso ahí como sugerencia nada más, si alguien quiere incorporar eso en su método de lectura bíblico. No importa qué método de lectura bíblico tengas, ¿vale? No importa cuál, hay muchos. Lo importante es que tengas uno, ¿sí? Lo importante es que tengamos un método de lectura, que no vayamos eso de, ay, pues a ver qué me dice el Señor hoy, a ver. Esto. Uy, no, esto no va para hoy. Hoy necesito algo más, esto es un poco triste, hoy necesito algo que a mí me levante el ánimo. Entonces, esto, ¿sí? Y así vamos. Eso no es un método de lectura, ¿de acuerdo? Eso es la ruleta rusa. Eso no funciona bien. Te puede funcionar alguna vez y seguramente que alguna vez te ha funcionado y has dado gracias a Dios, como yo lo he hecho alguna vez, ¿verdad? Alguna vez se puede jugar, por así decirlo, hacer eso. Pero no lo incorpores como tu sistema, ¿verdad?, establecido de lectura de la Biblia. Utiliza un método, el que más te guste, hay muchos, pero utiliza uno. Entonces el libro, como decía, de los Proverbios, los 9 primeros capítulos, dice que el tema de estos capítulos, ahí lo tenemos detrás, el tema de estos capítulos es la sabiduría, y se personifica a la sabiduría en diversos lugares como una mujer, ¿de acuerdo? Se habla de la sabiduría como si se hablara de una mujer, ¿de acuerdo? Eso es personificar, en este caso, pues la sabiduría, como darle atributos de una persona, cuando realmente, obviamente, la sabiduría no es una persona. En el capítulo 1, principalmente desde el versículo 20 hasta el final, hasta el versículo 33, tienen ahí la cita
escrita, pues pueden ver esto, ¿verdad? Como dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Es como si, recuerden que igual es un estilo poético, ¿verdad? Como cuando veíamos los salmos y pues se usaban este tipo de figuras retóricas y de elementos literarios pues, para enriquecer, para embellecer la escritura del proverbio de los salmos o sea lo que se está escribiendo. Entonces, si leen todo esto, verán pues, que no está hablando de una mujer ni de una persona, está hablando de la sabiduría en sí, pero personificada en una mujer. También en el capítulo 8 hasta el capítulo 9, 18, los 18 primeros capítulos, igualmente vamos a encontrar esta manera de referirse a la sabiduría como a una mujer, ¿de acuerdo? Dice que se le ve andando por las calles de la ciudad e invitando a la gente a acudir y a recibir de ella un verdadero entendimiento. Es una invitación. La Biblia, pues igual, nunca nos va a obligar a nada. El Señor nunca nos obliga a nada. Él nos dice, aquí está la vida, aquí está la muerte, yo ¿cómo se dice? Te aconsejo la vida, escoge la vida, Él nos anima, Él nos orienta, Él nos guía, pero nunca nos fuerza y nos obliga a. ¿De acuerdo? No es la forma de actuar del Señor, si no nos hubiera dado el libre albedrío. Pero su manera es la invitación. He aquí yo estoy a la puerta y la tiro abajo. Quieras o no quieras, entro. No dice eso. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, yo entro a él y ceno con él y él cena conmigo. Esa es la manera del Señor. Él te va a invitar siempre. Él te va a decir, esto te conviene, esto no te conviene, hijo. Te recomiendo que vayas por este camino o por este otro. Pero al final es tu decisión, es mi decisión, lo que va a prevalecer sobre el consejo del Señor. Y yo pues también te aconsejo que hagas caso de los consejos que el Señor te da. El capítulo 1 entonces un poquito orienta los proverbios, el versículo 1, los proverbios dicen que son de Salomón, el hijo de David, para que no haya error, ¿no? Ni confusión. Esto es como antiguamente, ¿no? En los pueblos. ¿Quién eres? Pues yo soy Juan Ángel, el de la Paqui, ¿no? El pequeño. Como a veces hacen. Hoy tenemos apellidos, uno puede decir soy Juan Ángel Belmonte, ¿verdad? O Muñoz, y con los apellidos ya un poco te das a entender. Pero en esos tiempos pues igual era Salomón, hijo del rey David, ¿verdad? Este otro hijo de aquel o de aquella. Entonces dice que son de Salomón, el hijo de David, del rey de Israel. Y tienen el propósito, desde muy temprano nos dicen para qué, aunque ya lo vimos. Pero dice que los proverbios tienen múltiples funciones o múltiples propósitos. Entre ellos, entender la sabiduría y la doctrina, conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, la justicia, el juicio, la equidad. Todo eso se adquiere escuchando los proverbios. Para dar sagacidad a los simples. ¿Alguno aquí es simple como yo? Puedes alegrarte conmigo esta tarde y decir gracias por los proverbios, Señor, porque esto nos da sagacidad, ¿verdad? Un consejo que les doy al final, ya no me aguanto a dárselo, ¿verdad? Lo tengo puesto en la última diapositiva, pero no me aguanto hasta el final, se lo doy ahora ya, porque me viene a pelo. Hay veces que los proverbios, en esta versión que tengo yo aquí delante, la Reina Valera, que probablemente es la que quizás más usemos, hay palabras que dices tú, ¿esto qué es? ¿Qué es esta palabra o qué es esta frase entera? No lo entiendo muy bien. Entonces, hay un consejo para los proverbios, usa otra versión. Nueva traducción viviente, por ejemplo, es más actual. Nueva versión internacional, un poquito mejor que la Reina Valera, pero vamos, mejor la nueva traducción viviente. Tiene un lenguaje y una manera de expresar las ideas un poquito más entendible. No usa palabras, no voy a decir antiguas ni arcaicas, pero sí quizá que han perdido un poco el significado o que nos cuesta entender lo que quieren decir. Entonces, echa mano de esas otras versiones que hay. No solo para proverbios, yo te lo recomiendo para cualquier libro que estés leyendo. Aunque sea entendible, perfectamente entendible en la Reina Valera, si tienes el tiempo y lo quieres comparar en alguna otra versión, es algo que te va a enriquecer. Quizá incluso, mira, yo lo había entendido de esta manera, resulta que el énfasis está más en esta otra palabra, según lo entiendo en esta otra versión. Entonces es una muy buena costumbre revisar varias versiones. Cuando estás leyendo un texto y lo quieres leer con un poquito de detalle, ¿verdad? Usa varias traducciones. Pero en concretamente, en los proverbios, hay muchas palabras que son un poquito complicadas, así que con más razón pues te recomiendo otra versión. Dice que oirá el sabio, ¿verdad? El sabio podría decir, no, pues si yo ya soy sabio, ya no necesito los proverbios, yo ya soy sabio.
Bueno, pues si eres sabio, escucha los proverbios, porque dice que oirá el sabio y ¿qué le pasará? Que aumentará el saber aún más. ¿De acuerdo? O sea que no importa si eres simple, no importa si eres sabio, no importa si eres anciano, si eres niño, si eres joven, el proverbio es para ti. Los proverbios son para ti. Te van a aportar algo a tu vida. Son de aplicación práctica, útil, como ellos solos. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Y luego el versículo 7 es la esencia de todo el libro de los proverbios, que el principio de esta sabiduría de la que nos está hablando el libro no está en leerse muchos libros, sino en el temer a Dios, temer a Jehová. Ese es el principio de la sabiduría. Si no abordamos este libro con temor del Señor en nuestro corazón, no vamos a llegar a realmente ser sabios. ¿Sí? A ver, voy a hacerle pensar, a ver, ¿por qué? ¿Quién me puede razonar esto que acabo de decir? ¿Por qué si no hay temor de Dios en nuestro corazón, aunque yo lea los proverbios, no seré sabio? ¿Quién me sabe responder a eso? ¿Por qué? Si yo no tengo temor de Dios en mi corazón, aunque lea los proverbios, no voy a ser sabio, porque aquí dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Por qué el temor del Señor es el principio de la sabiduría? No el principio del principio y final, sino el principio de la esencia, en lo que se basa la sabiduría. La sabiduría de la Biblia se basa en el temor de Dios. Entonces, ¿por qué? Es la pregunta que yo hago. Si no hay temor de Dios, ¿por qué no se puede tener sabiduría? Porque entonces estaríamos leyendo como un libro normal de literatura de cualquier otro libro. Nos regalaría lo que leemos como el agua de la pluma. ¿Qué más? Pero hay libros que te pueden dar ciertas cosas aunque uno no sea creyente o no tenga temor de Dios. Pero ¿por qué la sabiduría de Dios no se puede adquirir si no hay temor de Dios en nuestro corazón? Pensando en esto de que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Se despierta una conciencia que cuando no conocemos a Dios, cuando tenemos a Dios, no está en lo mismo. Muy bien, ¿qué más? ¿Alguien tiene otra respuesta? No hay una sola. El saber qué hacer. Pero ¿recuerdan Salomón? ¿Fue sabio? Hoy he oído algo, me ha acercado ya a la clave. No sé quién lo ha dicho, pero por ahí obediencia. Cuando yo no temo a Dios, no le voy a obedecer. Esto es lo que le pasa a Salomón. Porque la pregunta que vuela sobre nuestras mentes es si Salomón tenía la sabiduría del Señor, que se lo dio así el Señor, toma, la capacidad de discernir entre el bien y el mal. ¿Por qué empieza muy bien y termina tan mal? No dejó de ser sabio en el sentido, él tenía toda esa sabiduría que Dios le había dado, pero ¿por qué deja de comportarse como una persona sabia? Porque pierde el temor de Dios. Y cuando pierde el temor de Dios, deja de poner en práctica lo que sabe mentalmente. Entonces hemos dicho que la sabiduría no es saber mentalmente. La sabiduría de Dios es poner en práctica eso que sé. Pero yo no lo voy a hacer si no hay temor en mi corazón, sin temor de Dios. ¿Sí? Es la esencia de la sabiduría. Si quiero realmente ser sabio de la forma que la Biblia me lo dice, necesito el temor de Dios. Porque sin él probablemente voy a llegar, esto no me conviene, esto no me gusta, esto es muy difícil, esto mejor no. Entiendo lo que dice el proverbio, entiendo lo que me aconseja, mentalmente lo sé, pero hemos dicho que ahora hay que ejecutarlo, ahora hay que llevarlo a la práctica. Es el que hace la palabra de Dios, no solamente el que la oye. Entonces, el temor de Dios es básico. Si no tengo el temor de Dios de querer hacer lo que Él quiere que haga y de no querer hacer lo que Él no quiere que yo haga, sin ese temor realmente uno no es sabio, uno adquiere proverbios en la cabeza, pero nada más. Que fue el problema de Salomón. Tenía toda la información en la cabeza, toda la capacidad de poder decir esto es lo que me conviene. Él sabía que no le convenía acumular riquezas, acumular mujeres, irse a Egipto por caballos. Él lo sabía. Pero ¿en qué momento deja de hacer eso y no lo aplica? En el momento que pierde el temor de Dios. Por alguna razón. Pues el temor de Dios es aquello que realmente nos hace darle sentido a esto. Todos los proverbios funcionarán. No son recetas mágicas. A veces la gente va a los proverbios, a otros sitios de la Biblia, como si, ay, mira lo que dice aquí, si hago esto. No funciona así. No es que yo hago esto porque me conviene, porque tengo un doble interés aquí detrás, que lo que quiero es... No. Tú tienes que abordar la Biblia con el temor de Dios. Señor, no quiero estar haciendo algo que no te agrade. Quiero estar haciendo lo que te agrade. Entonces tú lees esto y aquí como
Josías, que decía el domingo pasado, aquí dice que no hay que hacer ídolos y yo tengo esto lleno de ídolos. Entonces voy y los tiro. En ese momento soy sabio, porque sé lo que hay que hacer y lo hago. ¿Por qué? Porque temo a Dios. Porque hay un temor dentro de mí que me dice, no quiero defraudarte, no quiero realmente decepcionarte. ¿Sí? ¿Fue un levantar la mano o fue una manera de estirarte? Muy bien. ¿Entendemos esto entonces? ¿Sí? Los proverbios están muy bien, son súper prácticos para la vida, pero como mejor funcionan es cuando, Señor, dame que el temor de tuyo nunca se aparte de mi corazón, que me guarde, porque es la esencia, es el principio de todos estos proverbios. Recuérdame luego que te ponga un punto en la nota final, Ivana, ¿vale? Una chocolate. Una chocolatina, vale. Seguimos entonces con estos sobre el valor de la sabiduría, estos 9 primeros capítulos. La respuesta de la gente a la sabiduría la sitúa en una de estas 4 categorías, ¿de acuerdo? La sabiduría decíamos que clama en las calles, que ofrece, por así decirlo, su producto a la gente. Oye, miren lo que tengo, se lo recomiendo, esto es bueno. Entonces, en función de cómo la gente responde a esa sabiduría o esa apelación que le está haciendo la sabiduría, uno entra en alguna de estas 4 categorías que en los proverbios se describen. Una sería en la categoría de sabio. ¿Cuál es entonces el sabio? El sabio es el que escucha y recibe la verdad, ¿de acuerdo? Recibe en el sentido de que la pone en práctica. Escucha, recibe la verdad y así entonces se vuelve prudente. Esa es una persona que entra entonces en la categoría de sabio. Cuando una persona entraría en la categoría de simple, dice, es el que no escucha la sabiduría y en la vida es fácilmente engañado, creyendo lo que quiere creer. A eso los proverbios o la palabra de Dios lo llama, eres una persona simple. Otra sería el escarnecedor. El escarnecedor es cínico y sarcástico acerca de la sabiduría de Dios y de las cosas espirituales, haciendo imposible que viva rectamente. ¿Cuántas personas escarnecedoras conoces ahí en tu trabajo, por donde quiera que vas, verdad? Que son sarcásticos, se burlan de la sabiduría de Dios, de lo que Dios dice, de todas estas cosas. Bueno, la Biblia lo llama a estas personas escarnecedores en esta versión. Como digo, a lo mejor en otra hay una palabra un poquito más, no sé cuál podría ser. Y la última sería la persona necia. El necio dice que es el que ha rechazado la sabiduría de Dios y por ello es torpe y malvado, tanto moral como espiritualmente, ¿verdad? O sea, aquel que de plano dice, no quiero nada, no me río, no me es que no quiero saber nada de esto, lo rechazo totalmente y entonces se vuelve una persona torpe y mala, tanto moral como espiritualmente. ¿De acuerdo? Estas son las cuatro categorías que la palabra de Dios da para aquellos que tienen una respuesta a la sabiduría. En función de cómo uno responda, pues entra en una de esas categorías. Yo espero que aquí todos queramos ser de la categoría de los sabios, que escuchamos y recibimos las verdades que nos da y de esa manera nos volvemos personas prudentes, nos volvemos personas que caminamos hacia donde tenemos que caminar. Muy bien, ¿qué más entonces? Ahora, más o menos todo esto está hablando sobre los 9 primeros capítulos, hablan de la misma idea. La estructura, como veis, aunque no sé si lo comentamos la otra vez, es como son como frases, como duetos, ¿verdad? De frases. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan la justicia, ¿verdad? Entonces son como 2 frases. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernantes juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Es como frases pareadas que va haciendo continuamente. Esa es la estructura que tiene y muchas veces al haber estas 2 líneas, el autor lo que está haciendo también es usar ideas contrapuestas para resaltar una contra la otra, ¿no? El que obedece es sabio, el que no obedece es simple. Por ejemplo, entonces contrasta lo que es uno sabio con el que es simple, pues en función de lo que hace. Entonces, con esa idea juegan mucho todos los proverbios. Pero entonces, llegando al 10, capítulo 10 hasta el 29, abrimos este segundo grupo, por así decirlo, que trata sobre la vida recta. Los 9 primeros decíamos que hablaban sobre el valor que tiene la sabiduría y del 10 al 29 van a hablar sobre lo que es la vida recta, la rectitud de vida. Dice, aunque hay un tema general, perdón, que me quedé atrás, ahí.
Aunque hay un tema general que es la vida recta, desde el 10 al 29, esta sección es una colección de proverbios individuales que tratan una amplia gama de temas, ¿de acuerdo? Claro, en vida recta entran un montón de cosas. Hay un montón de cosas que conforman una vida recta o una vida en rectitud. Entonces, de aquí, del 10 al 29, vamos a encontrar todo un surtido, todo un abanico, toda una amplia gama de cosas que nos favorecen y que facilitan que tengamos una vida recta. Todos los ámbitos de la vida. Por ejemplo, algunos de los temas que se tratan. El uso y el abuso de la lengua, por ejemplo, ¿de acuerdo? Para hablar, claro, no para comer. El otro día estaba viendo un programa de cocina, cómo preparaban ahí la lengua de res y no sé qué, y todo ahí. Yo le decía, ay, los tacos de res, eran tacos, me parece, tacos de lengua, con no sé qué, y ahí te enseñaban a preparar la lengua. Entonces, no estamos hablando de por ahí, del uso y el abuso de ese tipo de lengua, estamos hablando del uso que yo le doy a la lengua. O sea, está hablando de mi manera de hablar, de cómo uso las palabras, de para qué tengo que usar la lengua. Si realmente soy sabio, entonces qué uso puedo darle o cómo debo usar la lengua a la hora de hablar. ¿De acuerdo? Pues es uno de los temas que eso va a entrar, digamos, en lo que es llevar una vida recta. También habla de los beneficios y de las bendiciones del trabajo y de la diligencia en el trabajo. ¿De acuerdo? Entonces fíjense qué temas más dispares, de mi manera de hablar con mi manera de trabajar, por ejemplo, o los beneficios que tiene una persona que trabaja y que es diligente en su trabajo. Son temas muy dispares, pero que todos ellos, de alguna manera, están bajo este paraguas de la vida recta. Habla también de los buenos amigos, de las buenas amistades, quiénes son los buenos amigos, cómo juntarme con estas personas, o qué debo hacer para tener buenos amigos. Otro tema, ¿no? Que no tiene nada que ver con la lengua, pero pues ahí entra, como digo, que entra todo. Los aspectos positivos y negativos del sexo, por ejemplo, es un tema que se aborda también en el libro de Proverbios y en otro que veremos más adelante, del rey Salomón, el Cantar de los Cantares. Habla también de la riqueza, por ejemplo, ¿de acuerdo? Cómo manejar las riquezas. Está bien tener riquezas, se pueden tener riquezas, son una diversidad de temas muy ricos y muy dispares. La dirección de Dios es otro de los temas, y las bendiciones de ser sabio. Todos esos temas y muchos más los encontraremos de los capítulos 10 al 29. En casa tenemos la costumbre de hacer por las mañanas, todos en familia, un pequeño devocional. Leemos un pasaje de la Biblia y compartimos, ¿no? Que lo que cada uno pues, le dice ese texto o lo que sea. Y recuerdo cuando estábamos viendo este libro que era muy difícil. Veíamos un proverbio, entonces leíamos un proverbio entero y decíamos, venga, pues qué es lo que cada uno le... Y era difícil encontrar un hilo, porque hay proverbios que en el mismo proverbio te va a hablar de 30 cosas distintas. Entonces no podías como centrar la conversación en algo, porque es que uno decía, ay, yo mira lo que dice aquí, y el otro decía, ay, me gustó esto otro que dice allá, y no tenía nada que ver una cosa con otra. Y el otro, entonces era difícil coger un tema y poder ahondar un poquitín en ese ratito en familia sobre ese tema, porque eran temas tan amplios, tan dispares, tan distintos unos de otros, que a veces se hace complicado pues poder querer seguir un hilo. Pero bueno, están hechos así, están hechos de esa manera. Entonces no es así que un solo proverbio nos habla de una sola cosa, ¿verdad? A ver, sobre la lengua, y todo el proverbio nos habla de cómo usar la lengua, no. A lo mejor tienes ahí 2 o 3 versículos nada más en un proverbio, y luego lo vuelves a encontrar otros 2 en otro proverbio más adelante o más atrás, ¿de acuerdo? Está así todo revuelto, por así decirlo, pero bueno, no importa. Cada uno pues lo lee como lo pueda leer. El caso es que la sabiduría está ahí, contenida ahí, y si la leemos con ese temor que decía antes, al final seremos sabios en el Señor. Y bueno, pues por último quedan el versículo 30 y el capítulo 30 y el 31, que es el de las mujeres, ¿verdad? El 31 es el Proverbios 31. ¿Cuántas mujeres 31 hay aquí? A ver, que levanten la mano todas las mujeres de Salem, de la iglesia Salem Tenerife, son mujeres 31, los felicito. Palabras del rey del Lemuel. Recuerdan que decíamos que tenía uno de los proverbios, pues el 31 es el proverbio de Lemuel, y el 30 es el proverbio de Agur, ¿de acuerdo? Hijo de la profecía que dijo el varón Aitiel y Aucal, nos dice en el principio. Bueno, pues básicamente esta es la esencia de los proverbios, ¿de acuerdo? Como digo, no vamos a leerlos uno a uno.
hay esta que he puesto aquí, de conexiones que tiene este libro con el Nuevo Testamento, por ejemplo. Hay muchos versículos del Nuevo Testamento que a lo mejor no lo sabíamos, pero han sido sacados de los proverbios. ¿De acuerdo? Han extraído sus citas de los proverbios. Hay algunos ejemplos. Por ejemplo, Romanos capítulo 3 y versículo 15 es una cita del proverbio 1 y del versículo 16. Hebreos 12 y del 5 al 6 y Apocalipsis 3.1 están citando el Proverbios 3, versículos 11 y 12. Santiago 4.6 y 1 de Pedro 5.5 pues cita el Proverbio 3.34, por ejemplo. Luego si queréis en casa tenéis curiosidad de ver cómo lo dice aquí, cómo lo dice allá. Pero los proverbios tienen la validez, por así decirlo, del Nuevo Testamento, que esto es muy importante. Cuando el Nuevo Testamento hace referencia a libros del Antiguo Testamento, obviamente están confirmando la validez de las Escrituras, aunque sean antiguas, ¿verdad? Entonces Proverbios es uno de estos libros que directamente el Nuevo Testamento hace alusión a él, por lo tanto lo valida aún mucho más. Muchas más, aquí muchas más citas, Hebreos, 1 de Pedro, Romanos, 2 de Pedro, tienen ahí una buena colección para luego en casita, si quieren, leerlo despacito y poder ver eso a modo de curiosidad nada más o como quieran verlo. Y por último, pues una conclusión. Dice que por cuanto Proverbios toca todas las áreas de la vida, como hemos estado diciendo antes, es uno de los libros favoritos de los creyentes, ¿verdad? Qué bueno es ir a un libro donde te pueda hablar de cualquier problema que uno tenga. Es parecido a los salmos, que siempre te parece que hay un salmo para sea cual sea tu estado de ánimo. Entonces también siempre hay un proverbio para cualquier área o ámbito de la vida que tú estés enfrentando. Cualquier decisión que tengamos que tomar de la vida, de cualquier tema, seguro que hay un proverbio que te da algo de información sobre eso que tú necesitas. Así que te animo a que puedas decir, a ver dónde puedo encontrar en proverbios sabiduría para este asunto que tengo pendiente. No importa si es un tema secular, como digo, el trabajo, cómo respondo a mi jefe, o cómo hago, seguramente que hay por ahí un versículo de proverbios que te ayudan con eso. No solo es relevante para la vida, sino que muestra además que Dios está interesado en todas las áreas de la misma. A veces pareciera que a Dios solamente le importamos cuando oramos, cuando alabamos, cuando leemos la palabra, pero cuando estamos en nuestra casa pues haciendo la colada, pues a lo mejor Dios, ¿cómo va a estar Dios atento a esas cosas? O cuando yo estoy en mi trabajo y estoy ahí pues traduciendo o haciendo lo que cada uno haga, ¿cómo va a estar Dios pendiente o interesado? Mira, Dios está interesado en todo. Recuerda que no hay un solo cabello que se caiga de tu cabeza, que uno lo sepa. Entonces, si está interesado en tu cabello, ¿cómo uno va a estar interesado en las cosas que haces? En el día a día, en lo más pequeñito y en lo más grande. Él está interesado en todo. Y todas las áreas de nuestra vida son sagradas. No hay áreas sagradas y áreas seculares. Como yo me comporto en el trabajo es igual de sagrado que como me comporto en la iglesia. Cuando voy por la calle, lo mismo. Cuando haga lo que haga, esté donde esté, siempre hay una relación con el Señor. Y deberíamos ser un ejemplo en todas las cosas. Así que Dios está interesado en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en las áreas espirituales, en mi matrimonio, en cómo crío a mis hijos, con quién me caso, en quién no me caso, todo lo que tú quieras. La Biblia tiene algo que decirte sobre cualquier situación en la que estés viviendo. El proverbio probablemente tenga algo que decirte. Aunque este tipo de libros sapienciales, dice aquí, no era algo que existía solo en Israel. Había también otros sitios donde existían otras culturas paganas, como por ejemplo Mesopotamia o Egipto. Conviene recordar que hay una gran diferencia entre la sabiduría de los proverbios o la sabiduría hebrea y la sabiduría de estos países o de estas naciones paganas, como puede ser Mesopotamia o Egipto. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia, que podría ser la diferencia entre la sabiduría que podía haber en Mesopotamia y la sabiduría que podía haber en Israel? ¿Cuál creen que es la diferencia? Antes de que lean más y ya lo sepan. ¿Qué piensan? No hay respuestas malas, todas valen. La sabiduría de las otras culturas estaba basada en las experiencias del ser humano, en las hebreas, en lo que influía Dios en... Muy bien, no lo podía haber dicho yo mejor. En las culturas paganas la sabiduría se obtiene mediante una simple acumulación de la observación y de la experiencia humana, mientras que la sabiduría de los proverbios hebreos contiene una sabiduría que fluye, ¿desde dónde? Desde el mismo Dios. Desde el mismo Dios, ¿de acuerdo? Entonces, en muchas partes podrá coincidir con la sabiduría humana que algunas otras culturas paganas pudieran haber por la observación y por los diferentes
medios podían haber alcanzado, ¿verdad? No hay que decir tampoco que no vale para nada la sabiduría de otras culturas y que la única que vale es la... No, pero hay una diferencia sustancial, y es que en la sabiduría hebrea te queda la tranquilidad y el convencimiento de que como esa sabiduría viene de Dios, no falla, no hay error, no se equivoca. La otra, pues yo puedo estar observando una cosa 20 veces y ha sido de esa manera, pero ¿quién no me dice que las otras 20 veces sería de otra? O que mi observación no fue válida porque no observé bien. Si todo recae en el ser humano, que es el que está observando y el que está analizando, pues entonces siempre hay seguridad. Siempre hay el hecho de, bueno, esto es lo que yo creo, pero no sé si... Pero cuando la sabiduría viene de Dios, cuando Él es el que dice, haz esto que funciona, no te preocupes si tú estás viendo otra cosa, si el vecino te dice que a él no le funcionó así, si el mundo entero te grita que eso es, según ellos han visto, de otra manera. Tú dices, Señor, tú nunca fallas, tú nunca te equivocas, tu sabiduría es la mejor, tu sabiduría es la sabiduría. Así que aférrate a lo que el Señor te dice, aférrate a la sabiduría de Él, porque esa es la mejor manera de no equivocarte. Como digo, aunque el mundo entero parezca estar en tu contra, no importa, permanece fiel a lo que el Señor te dice. Y el último, pues era el briconsejo ahora un briconsejo, en ese programa de Bricomanía, ahora un briconsejo. Pues este es un bibliconsejo. No, ya se lo di antes. Este libro merece la pena leerlo en alguna otra traducción más moderna porque quizás pueden tener menos problemas con este asunto de las palabras. Hasta aquí. ¿Quién quiere añadir algo? ¿Quién quiere aportar algo? ¿Quién tiene una pregunta? ¿Alguna experiencia con los proverbios? Yo leí una vez uno y no me gustó. Sí, a mí me encantó. ¿Le aclaro una pregunta? Lo intentamos. ¿Qué significa sapienciales? Sapienciales, de sabiduría. Es lo mismo que libros de sabiduría o sapienciales. Es lo mismo, una cosa que otra. Que me sonaba como Homo sapiens, como no. Sí, se parece. Se parece al Homo sapiens, sí. Sapiens, conocimiento, sabiduría, muy bien. Como si fuera algo arcaico, algo... Ajá. No, sapiencial viene de sapiencia, de sabiduría. De por ahí no viene. ¿Me puedes cambiar, por favor, Vamos a la siguiente. Bueno, si no tenemos más, pues entonces el proverbio lo damos por terminado. Y vamos a continuar entonces con los otros dos libros de Salomón. Tenemos el siguiente después de Proverbios, que es el libro de Eclesiastés. Muy bien, pues vamos a ver ese libro. Déjame que lo busque yo por aquí. El libro de Eclesiastés. Vamos a ver este libro, ¿qué tal? Este libro tiene su truquito también, ¿verdad? Y tengo muchas ganas de contarles este truquito porque es uno de esos libros que si no se sabe el truquito, pues entonces puede uno estar metiendo la pata, por así decirlo, ¿no? Entonces sí conviene conocer esto, pero a mí me ayudó mucho cuando entendí este principio a leer este libro, porque me causaba ciertas dudas, me causaba ciertas inquietudes el leer este libro, hasta que entendí bien el cómo abordarle o por qué estaba escrito de esa manera. Entonces mis dudas se aliviaron. Así que espero que en estas tardes, si a ti te pasaba lo mismo que me pasaba a mí, pues que puedas encontrar remedio en lo que vamos a compartir. Ya está puesto por... muy bien, qué eficacia, muy bien. El libro de Eclesiastés, entonces igual, es un libro que le pertenece al mismo Salomón. Dice aquí, Eclesiastés es la búsqueda del significado y propósito de la vida. ¿De acuerdo? Este libro de Eclesiastés trata sobre esto, la búsqueda del significado y propósito de la vida. Solo por la observación de la palabra, porque es una palabra también rara, ¿no? No me digan qué título para un libro, ¿no? ¿Qué te dice eso? No dice nada, ¿verdad? Nuestro vocabulario de hoy, Eclesiastés, no se queda igual, como si te hubieran dicho 2x3, ¿verdad? Suena parecido, pero dices, ¿qué significa Eclesiastés? Pero viendo la palabra, a alguien se le ocurre algo, al ver la palabra así escrita, dirá, ¡ay! A mí me sugiere tal cosa. ¿Alguien? Iglesia. ¿Dónde ven ustedes iglesia ahí? Ah, ok, ¿verdad? ¿Cómo se dice iglesia en griego? Eclesia, ¿verdad? Eclesia es la palabra en griego, así que de eclesia, que realmente no es iglesia entendida como lo entendemos nosotros, ¿no? La iglesia que es el pueblo de Dios. En griego realmente la palabra eclesia era como
Por ejemplo, si había una reunión de vecinos en tu comunidad para tratar los asuntos de la limpieza del portal, del ascensor que se rompe cada 2x3, de lo que tú quieras, entonces hay una asamblea, hay una reunión de vecinos, entonces en griego diría, vamos que tenemos una eclesía, ¿de acuerdo? Era una gente que se juntaba con unos motivos afines a ese grupo, que pertenecían a ese grupo. Entonces cuando la gente se empezó a juntar en torno a escuchar las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Bueno, pues eso ahí se formó otra eclesía más, como muchas de las que había en otros ámbitos, pero ahora pues para tratar los asuntos de la iglesia. De ahí derivó pues que se quedó con el nombre de iglesia, ¿verdad? Pero entonces la eclesía es simplemente una asamblea que se juntaba. De ahí el nombre, vaya. Algunos lo llaman también el predicador, eclesiastés, o, para que se entienda mejor, el predicador. ¿De acuerdo? El predicador en el sentido porque es como era el orador o la persona que se dirigía a esa asamblea, por así decirlo, de creyentes en este caso, o de filósofos, o de aquello que fuera. Entonces la persona realmente no era una iglesia, era un contexto de filósofos, de gente que se paraba a pensar en el sentido de la vida, en el porqué de la vida, y entonces el que se ponía delante de ese grupo era el eclesiastés, era el predicador, el orador, el maestro, que iba a tratar a todo ese grupo de personas que estaban ahí intentando sacarle el significado a la vida, ¿de acuerdo? Entonces entiende mejor de dónde viene el nombre, ¿vale? Eclesiastés. Ya entendemos un poquito más de por dónde nos viene esto. Hay una cosa curiosa en esto de los libros sapienciales, o de los libros de sabiduría. Bueno, lo voy a decir en la siguiente, lo digo. Cuando llegue ahí lo digo más fácil. La autoría entonces de este libro. ¿A quién le pertenece el libro? Ya lo hemos dicho. El autor del libro igual es el mismo que el que acabamos de ver, que los Proverbios, es el rey Salomón. Versículos 1 y versículos 12 del capítulo 1 dicen eso, palabras del eclesiastés. Aquí ya dice palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Pues es el versículo 1. El 12 pues dice algo parecido. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Así que el propio libro le atribuye la autoría a Salomón. El género literario que tiene este libro pues dice que junto al libro de Proverbios y junto al libro de Job, que los dos los hemos visto ya, este libro de Eclesiastés pertenece a los libros de sabiduría o sapienciales dentro del género literario poético. Para entender o para que se nos quede algo curioso que tienen estos tres libros, por ejemplo, el Proverbios tiene que ver con el cómo, ¿verdad? Lo acabamos de ver. Proverbios es cómo vivo, ¿verdad? ¿Cómo vivo esta vida? Bueno, Proverbios me lo dice, me da sabiduría para saber cómo tengo que vivir. Entonces, Proverbios es el cómo. Esto si lo quieren anotar, se lo estoy dando yo así gratis está fuera de notas y todo, se lo doy para que lo quiera anotar por ahí, porque no está escrito. Pero el Proverbios tendría que ver con el cómo se vive la vida. El libro de Job, tiene que ver con otra pregunta, y es el por qué, ¿verdad? Lo veíamos, pero ¿por qué este hombre tiene que pasar lo que pasa? ¿Por qué me pasan a mí estas cosas en la vida si yo soy una persona justa? El por qué de las cosas, ese libro, esa pregunta nos la responde el libro de Job. Entonces esos son cómo y el por qué. Eclesiastés tiene otra pregunta. Eclesiastés es el para qué. ¿Sí? Bueno, ya sé cómo se vive, ya entiendo a veces el por qué, pero ¿para qué vivirla? ¿Para qué vivimos esta vida? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué estamos aquí penando? ¿Por qué cada día vamos a trabajar? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué tenemos familias y criamos hijos? ¿Y para qué todo esto? ¿Para qué? ¿Sí? Entonces, con esas tres preguntas podemos un poco identificar los tres libros de sabiduría de la Biblia, pero cada uno con su enfoque, el cómo, el por qué y el para qué. Así que este libro va a tratar principalmente sobre ese asunto, lo hemos dicho en la primera diapositiva, es la búsqueda del significado y propósito de la vida. ¿Para qué vivo? ¿Para qué hago lo que hago? Fecha o periodo de la historia en el que estamos hablando, pues bueno, como le pertenece a Salomón, pues igual que los anteriores libros, la fecha aproximada de este libro sería en torno al 950 a.C., que fue cuando vivió Salomón, ¿de
¿de acuerdo? Así que ahí es cuando él compone el contenido de este libro. ¿Qué contenido tiene? Pues dice que presenta aquí la desilusión de un hombre que ha gastado su vida tratando de encontrar satisfacción en el plano humano, ¿de acuerdo? Esta es la desilusión. Yo creo que quiero que prestéis atención a esas palabras. La desilusión de una persona que gasta su vida tratando de encontrar satisfacción solamente en este plano de lo humano, ¿vale? Un hombre que ha estado buscando un sustituto para llenar el vacío que siente por haber perdido su comunión con Dios. Serían también las reflexiones de un sabio maestro que lucha con las realidades de la vida. Podría ser otro aspecto de este libro, del contenido de este libro. Y también lo que se obtiene cuando se busca o logrando riquezas o sabiduría, cuando al final la muerte llama tanto a ricos como a pobres, a sabios y a necios, pero especialmente metido en un contexto en donde se conoce el temor del Señor, como lo conocía Salomón. Eso un poquito sería el contenido de todo el libro, visto por aquí y por allá. Y el énfasis que hace el libro, si es que hace alguno, pues si hace varios, dice que si toda la esperanza del ser humano o de la persona, si toda nuestra esperanza está puesta en este mundo, entonces no vale la pena vivir. Fíjate las conclusiones que este hombre llegó después de meditar y después de... Recuérdense que es Salomón el que lo está escribiendo, no es cualquier persona así que por la calle dijo, voy a escribir hoy. Estamos hablando de la persona más sabia que pisó esta tierra probablemente. Él está diciendo, si toda la esperanza que tiene el ser humano está solamente puesta en este mundo, no merece la pena vivir. La naturaleza transitoria de la presente vida también es un énfasis del libro. Esta vida pasa rápido. Igual que viene se va, no nos damos cuenta, no afinques aquí no te asientes demasiado, porque esto es un suspiro, por así decirlo. Es otro de los énfasis del libro, la naturaleza transitoria de la vida. Estamos de paso, estamos de tránsito. ¿De acuerdo? Cuando van de viaje, a que cuando viajan a algún lugar de vacaciones, una semana, por ejemplo, que tienen de vacaciones, o un mes, que ustedes han tenido de vacaciones y se han ido a algún lugar, a que su percepción de la vida y su estilo de vida y todo es diferente a cuando están aquí viviendo en su lugar de residencia. ¿A que sí o no? ¿O viven igual? Se vive distinto, ¿verdad? Se vive muy diferente porque sabes que estás de paso, que vas a estar ahí para unos días, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si estás en un hotel, pues a ti no se te ocurre, oh, no, pues es que a mí me gustaría mejor un cuadrito así que de los que a mí me gustan, aquí no hay. Venga, voy a comprar un cuadro, ¿verdad? Y no inviertes en un cuadro para que digas que a mí me gusta ver cuadros de ciudades, aquí son solo cuadros de flores. Entonces no, voy a comprarme los buenos cuadros de ciudades, los voy a cambiar por estos de las flores. Digo, esta cama a mí como que no me gusta, este colchón me parece, no, voy a llamar que se lo lleven, yo me compro un buen colchón de látex que a mí me gusta mucho, ¿verdad? Y sería necio, ¿verdad?, a tomar ese tipo de decisiones. ¿Por qué? Porque al final lo que dices es, estar aquí una semana. Si está un poquito duro, pues le pongo algo, o le llamo a recepción e intentas arreglarlo de otra manera, porque entiendes que estás de paso, entiendes que estás por un tiempo corto y que al final tú vas a volver a tu verdadera casa donde tienes tus cuadros de ciudades, tu colchón de látex y todo lo que tú necesites. Ese mismo enfoque es el que no podemos perder los cristianos en esta tierra. Estamos de paso, es un tránsito. Tú estás ahora en Weimar, pero esto no es tu casa, esto es tu hotel. Entonces ten cuidado en qué inviertes. ¿No te gusta el cuadro que tienes? Da igual. Si al ratito ya vas a tener los cuadros, cuando llegues a tu casa, a tu verdadera casa, a tu verdadero hogar, a tu verdadera nación, no te va a faltar de nada. Hay todo lo que a ti te gusta y más. Entonces, ¿cuántas veces no nos afanamos por cosas de este mundo como si realmente este fuera nuestro lugar permanente de por vida para siempre? Y esto es un suspiro. Salomón nos dice, la vida es un soplo. Termina la vida. Volvemos a donde venimos, ¿verdad? Pero somos creyentes a la presencia del Señor. Por lo tanto, qué bonito poder invertir ahí, de acuerdo, en el cielo, no tanto aquí, en las cosas de la tierra. Y a veces se nos olvida y seguimos con la mentalidad puesta aquí solamente, en las cosas de esta tierra y no en la de la eternidad. Tengo muchas ganas de hablar un tiempo seguido en la iglesia sobre la eternidad y poder realmente vivir esta vida con nuestro enfoque en la eternidad, porque sin
sin duda muchas de las cosas que hacemos no las haríamos y muchas de las que no hacemos las haríamos. Y me hablo a mí el primero, porque se nos olvida, porque somos humanos y nos metemos en la rueda esta loca del ajetreo, de la actividad, del trabajo, y al ratito, si no estás diciéndole Señor, ayúdame, ya está, ya hemos perdido, nos hemos desenfocado otra vez. ¿Saben por qué no me muevo de aquí, de este sitio ahora cuando les hablo? Con lo que yo me muevo, que me muevo más que los precios. Porque a mí me han dicho los técnicos de aquí del vídeo, no te muevas para atrás sobre todo, porque si te vas para atrás se desenfoca la imagen y luego se ve muy mal. Entonces por eso me quedo quieto aquí. Mira, tengo los pies atados, no me ven, pero me los he atado aquí a la luz para no moverme, para que no se desenfoque. Con nuestra vida a veces es igual, a veces no nos damos cuenta, nos movemos un poquito y estamos desenfocados, ya no vemos con claridad. Y empezamos a pensar como piensa la gente, que solamente se limita a este plano terrenal. Y no puede ser, porque nosotros no somos de esta tierra. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Sí, ese es nuestro hogar, esa es nuestra casa, ahí vamos. Esto es transitorio. Tu casa de ahora en la que vives ahora, no de vacaciones ya, tu casa de ahora de Weimar o de donde estés, es tránsito. Ese es tu hotel. Tu casa está en el cielo, tu mansión está en el cielo, te está esperando. Nosotros a veces en casa hablamos, ¿cómo será? ¿Qué calle nos tocará? Es bonito pensar, pero eso te mantiene con la mente en la eternidad. Deberíamos pensar más con la mente en el cielo. Si lo piensas en la tierra, no te estoy diciendo de ser personas raras que están con la cabeza y con los pies y con todo ahí en el cielo todo el día y son tan espirituales que ya han perdido el contacto con la realidad. No estoy hablando de eso, pero sí la mente en el cielo, los pies los dejamos aquí en la tierra, pero que tu mente déjala que vuele de vez en cuando y empiece a pensar en las cosas que nos tocan. Porque sabes, otra de los factores de esta vida es que cuando tú piensas en que esto es transitorio, sin darte cuenta estás pensando, tengo 50, me quedan como 30. Tengo 10, me quedan como 70. Cuando quién sabe si hoy no será nuestro último día. ¿Quién asegura eso? ¿Quién me asegura que esta semana no va a ser tu última semana aquí, en el hotel? Y que la semana que viene estás en tu casita, de verdad. ¿Alguien me lo puede asegurar de los que estamos aquí? No, ¿verdad? Yo tampoco. Entonces es aún más transitoria esta vida. Es aún más efímera. Se va aún a veces más rápido. Acabamos de comprobar esta semana con Maricruz, que ya está en su casita, en su mansión. Sí, pero quizá hace unos meses no se esperaba que fuera en este momento. Pero esa es la realidad de la vida y no podemos cerrar los ojos a eso. A veces parece como que nos ponemos la venda y decimos, venga, voy a hacer como que no lo veo. Como cuando juegas con un niño al escondite y haces como que no le ves. Venga, que te voy a buscar. Y el niño dice, estoy aquí escondido, papá, ¿no? Y se ha escondido detrás de este pie de micro, ¿no? ¿Me ves? Y tú, no, ¿dónde estará? No te veo. Y haces como que no le ves. Yo creo que a veces tenemos ese mecanismo de defensa de hacer como que no vemos. Como que no queremos ver la realidad. Pero la realidad es esa, que esto es muy transitorio, que esto es muy pasajero y que deberíamos estar con nuestra mente más allá que acá. Cuando suele ser lo contrario, estamos más acá que allá. ¿Sí? No sé si les pasa, o estoy hablando de mí solo, pero creo que es una buena reflexión. Y es la reflexión que se hacía Salomón. Y había una mano por aquí que la levantó hace un rato. Adelaida. Estaba diciendo que hace como cosa de 15 días esta parte, que todo el mundo me está diciendo, esto es un momentito que uno pasa por este mundo. Parece que yo antes no lo veía, pero ahora, parece que con cada persona que hablo, ¿Te dice eso? todos me dicen, esto es un pasatiempo, esto es unos días que vamos a vivir, no sé tiempo. Antes no le veía importancia, o sea que yo estos días ahora me he dado cuenta de realmente que eso es cierto. Sí, así es. Pues Salomón también lo decía, y es así de cierto. La naturaleza transitoria de la presente vida. Otro énfasis es cómo vivir sabiamente en un mundo donde la única certeza es que vamos a morir y que va a haber un juicio. ¿Hay algo más cierto en eso que eso en la vida? ¿Que vamos a morir todos los que estamos aquí y que habrá un juicio después? No lo sé, si hay algo más cierto. Creo que no. Salomón pensaba que no hay nada más cierto que la muerte y el juicio que viene después. Y que por lo tanto, ¿cómo puedo vivir sabiamente en un mundo donde esa es la certeza que nos espera? ¿Qué puedo hacer? Y mucho va con lo que les acabo de decir, de cómo tener la mente donde realmente tiene que estar.
Y luego la futilidad, también, o lo vano, por así decirlo. Futilidad es la inutilidad, o lo vano, o lo vacío que es. Una búsqueda humana que no tiene en cuenta el temor de Dios. ¿Sí? Es algo vacío. Cuando vivimos, hacemos una búsqueda del ser humano y intentamos encontrar significado y sentido aquí a la vida sin tener en cuenta el temor de Dios, vale para muy poco. Vale para muy poco. Todo eso son énfasis que nos encontramos en el libro de Eclesiastés. Y ahí hemos puesto un pequeño bosquejito del libro que dice que sería así como un prólogo, primeramente, donde hay unos pensamientos introductorios. O sea, básicamente todo el tema, como ya hemos dicho, es la vanidad de la vida, lo efímero, la futilidad de la vida. Entonces, primero hay unos pensamientos introductorios sobre la futilidad humana, que son los 3 primeros versículos. Después hay algunas demostraciones de la futilidad humana, ahí tienen las referencias. Después algunos desarrollos de la futilidad humana. Y por último un epílogo, que son pensamientos finales sobre la futilidad humana. O sea, al final todo el libro habla de ese, es un monotema, por así decirlo. Todo el libro está enfocado en lo mismo, en lo vana que es esta vida si no se tiene en cuenta a Dios, si no se vive con el temor de Dios. No vale para nada. Esa es la idea del libro. El significado del libro de Eclesiastés. Ya hemos hablado un poquito de esto al principio, con lo de eclesía y todo esto, y el predicador. Pero dice que el título en hebreo es Coelet. Es así como se llama en hebreo. Martín Lutero dice que tradujo esta palabra como predicador, pero la palabra implica bastante más que solamente alguien que predica, ¿no? o un predicador. Un eclesiastés, por así decirlo, era un miembro de la eclesia de los pensadores. Eran hombres sabios que debatían de todo sobre lo que se les preguntara, sobre infinidad de temas. ¿De acuerdo? Ya recuerdan cuando hablamos de Salomón, que decía que era un hombre que hacía disertaciones sobre todo tipo de temas de la vida, no solamente sobre asuntos espirituales. Disertaba el hombre sobre todo, sobre por qué los anfibios no tienen vello en el pecho, por qué el cielo es azul, por qué lo que tú quieras, ¿no? Lo preguntabas de cualquier tema y eran gente que hablaba y sabían de todo, tenían mucho conocimiento también de todos los asuntos de la vida. Pero aparte, Salomón tenía la sabiduría de Dios, el saber cómo hacer, qué hacer en los momentos de la vida. Así que entonces este Eclesiastés era esa persona que de alguna manera se dirigía a esa asamblea de pensadores, de filósofos, de gente que le daba vueltas al coco y que podían hablar sobre cualquiera de los temas. ¿Qué palabras clave hay en este libro? Aunque ya hemos adelantado. La palabra clave aquí sería, la Reina Valera lo dice, vanidad. Algo vano que es pasajero, o algo vano también es algo hueco. Por ejemplo, tú abres una nuez y no tiene nada dentro, ¿no? Pues eso es, ¿no? O abres una pipa, estás comiendo pipa, esta no tenía nada dentro, era algo hueco, vano, vacío, que era cáscara y ya está, y la abres y no hay nada. ¿De acuerdo? Ese es el sentido, vanidad. Solamente una cáscara y la abres y no hay nada dentro, ¿para qué vale la cáscara si no está cubriendo nada? Vanidad, no tiene ningún sentido. Así que la palabra clave en este libro es vanidad, y aparece más de 30 veces. Y el significado procede de la palabra hebrea que se usa para hablar del vapor. ¿De acuerdo? De la palabra que usan para referirse al vapor, de ahí viene la palabra vanidad. ¿De acuerdo? Tú piensas el vapor y ¿qué es? ¿Cómo atrapas el vapor? ¿Qué sustancia tiene? ¿Qué peso tiene? Que nada, es algo que lo ves ahí un ratito, de repente ya no está, no sabes ni dónde fue, casi ni cómo vino, ni cómo se formó, pero es algo que ni fu ni fa, por así decirlo, ¿no? Entonces es la palabra hebrea para vapor. Algo sin consistencia, algo sin solidez. Otra frase clave que hay en el libro, aparte de la palabra vanidad, que también es clave, por así decirlo, sería debajo del sol. ¿De acuerdo? Lo que pasa debajo del sol. Esta palabra aparece 27 veces también en los pocos capítulos que dura este libro. Así que vanidad y debajo del sol son dos de las palabras claves. Y creo que lo voy a dejar aquí, porque quedan solamente 5 minutos, pero si me meto en materia, luego va a ser para el miércoles que viene es más difícil cortar. Y como otros días les he robado minutos, pues hoy se los devuelvo, porque no me gusta a mí tener deudas con nadie. Así que los minutos que les robé otros días, hoy se los regalo, estamos en paz, de minutos, para que no me digan que me quedo con su tiempo.
quiero, como tenemos este tiempo, si alguien tiene alguna pregunta más de Eclesiastés ahora, que aunque no hemos entrado mucho en materia, pero no les he dicho la clave esa, el truquito que les quería decir antes para leer este libro. Para el miércoles que viene sería interesante que pudieran leerse este libro, ¿verdad? Eclesiastés no es un libro largo, tiene solamente 12 capítulos. Si le dan un poquito de caña esta semana, aunque tiene 7 días, pero lo pueden hacer, yo creo, si lo quieren leer entero, porque el miércoles que viene terminaremos el libro entero y terminaremos Cantares también, terminaremos los 2 libros el miércoles que viene. Pero para leer mucho, mejor leer esto que leer Cantares, ¿verdad? En Cantares, si quieren echarle una ojeada rápida por encima, pero van a sacar más provecho de leer este libro que de leer Cantares. Entonces, les aconsejo eso, que se lean este libro, pero mira, sí se lo voy a decir, porque como lo van a estar leyendo, cuando leemos este libro de Eclesiastés, como está en la Biblia, normalmente uno dice Biblia, palabra de Dios. Entonces todo lo que este libro dice yo lo tengo que hacer. Pero este libro hay que tener en cuenta que no está escrito desde el punto de vista como si lo escribe un creyente. Es como si lo escribiera un no creyente, un incrédulo. ¿De acuerdo? Está escrito desde ese prisma. Entonces tú vas a encontrar quizá versículos por ahí donde dicen básicamente, come y bebe, que en eso consiste la vida. Tú no digas, gloria a Dios, ¿cómo no me han predicado antes de este libro, por favor? Come y bebe, que eso es el todo de la vida, ¿verdad? Ahí vas a encontrar versículos así. O que los hombres y los animales mueren y no hay diferencia entre uno y otro. Tú vas a decir, wow, eso es lo que me están diciendo los niños en el colegio. Fíjate, la Biblia también lo afirma, ¿no? Entonces, cuidado. Mira, yo te voy a dejar que lo leas entero, pero en esta semana no actúes en base a lo que leas si no has entendido esto que te estoy diciendo. Este libro es como si lo estuviera escribiendo un no creyente. El miércoles que viene veremos entonces cómo que un no creyente, qué sentido tiene esto, pero no es palabra de Dios, cómo encaja todo eso. Eso lo vemos el miércoles que viene, ¿de acuerdo? Entonces adelanta la lectura, pero cuidado, no vayas a tomar ninguna decisión drástica en base a lo que leas esta semana. ¿Está bien? ¿Me doy a entender? ¿Se entiende? Bueno, pues nada, vamos a hacer una oración y despedimos este tiempo. ¿Quién quiere despedir? Una oración cortita para despedir este tiempo que hemos pasado. Alejandro, muy bien. Sí, cuando quieras. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gracias Señor por este día, gracias por este momento, Señor, que podemos reunirnos en tu palabra. Gracias Señor por darnos sabiduría, Señor, abrir nuestros corazones y a tener en cuenta tu palabra, Señor, todo lo que nos has dejado para nuestra vida cada día, Señor. Gracias por las bendiciones de este día, por cada una de ellas. Gracias, Jesús. Pero fue de mucha bendición. Guárdanos en este día, Señor, por donde vayamos y todo, Señor, que podamos dormir en paz, Señor, en nuestras casas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios os bendiga. Estamos despedidos.